Gracias, mi hermano. Bueno, guerreros, buenas noches. Entonces vamos a ver esta clase de hoy. Capítulo 7 de Fragmentos de una enseñanza desconocida. Este capítulo nos viene a hablar sobre las metas en el camino, sobre las metas personales y nos viene a hablar sobre, pues obviamente, la importancia de la autoobservación y el conocimiento de los centros de la máquina humana. Entonces, leer este capítulo fue leer nuevamente lección 1 de 7 pasos de ocultismo práctico, donde nos dicen, hay que tener una meta personal. Si no podemos definir una meta personal, si no podemos definir qué es lo que queremos, no vamos a poder avanzar, vamos a hacer como una hoja al viento, pues, donde para donde sopla el viento, cualquier bus me sirve, pues, porque no sé para dónde voy. Entonces, a cualquier parte donde llegue, pues, no voy a tener, no voy a poder centrarme, no voy a poder empezar a crear un centro permanente, un yo permanente que vaya y apunte hacia un solo sitio, ¿cierto? Entonces, esa definición de una meta está como, recuerden que un símbolo del mago es la flecha. ¿Y la flecha qué hace? Apuntar. ¿Apuntar a dónde? Una flecha solo puede apuntar a un sitio nomás. Una flecha solamente puede apuntar a un objetivo. Entonces, esto lo que nos dice es, tenemos que definir esa meta, tenemos que saber qué es lo que queremos, tenemos que saberlo claramente, tenemos que definir qué es lo que queremos en esta enseñanza, en este camino, en esta vida, en esta existencia. Y ese deseo, esa meta, poco a poco, no importa, al principio lo que nos dice tanto 7 pasos de ocultismo como Cuarto Camino es, al principio puede ser, no va a ser una meta clara, no podemos ponernos metas que no comprendamos, no podemos hablar de metas como mi meta es la iluminación, porque nadie pues, sabe qué es la iluminación. Entonces, cuando parto de conceptos muy vagos, a la final eso se vuelve pues como lo mismo, no sé para dónde voy. Pues. Entonces la meta no puede ser algo vago, la meta debe ser algo que yo conozca, que yo sepa qué es. Y en varios grupos lo dijimos también, a veces cuando uno aprende tarot, hay algo que se empieza a unir y es que ese mundo espiritual y el mundo material son lo mismo, no hay que verlo como dos cosas. Entonces, tener una meta personal, así sea material, tener una casa, no es algo malo, no puede ser, no podemos ver como que desear algo físico, algo material pueda convertirse en algo negativo, pues, o que nos vaya a frenar en el camino. Y no lo va a hacer, obviamente, siempre manejando estos conceptos del desapego, del deseo, de eliminar deseos, de purificarlos, más bien, en vez de eliminarlos, pues purificar esas rosas que son esos deseos. Entonces, en la clave 1 nos muestra el mago 5 rosas. Esas 5 rosas hacen referencia a los deseos que tenemos, pues. Entonces hay que cultivarlos, hay que también hace referencia pues a nuestros sentidos, a nuestros 5 sentidos, también hacen referencia a nuestros sueños, a nuestras metas. Entonces eso es lo que nos habla esta primera parte, también nos dice como algo que nos dice también 7 pasos, es bueno, de la meta no se habla, ¿sí? De esa meta que cada uno se propone, es mejor no hablar de esa meta, es mejor que eso se conserve como algo en silencio, es algo que las personas no lo entienden y no necesitamos una oposición energética, una envidia, que le empiezan a decir a uno y a dar consejos, porque en este camino todo el mundo se vuelve consejero sin conocer el camino. Entonces es mejor esas metas mantenerlas siempre para nosotros, todos los días. Lección 1 nos dice, debemos decir todos los días, hoy aplicaré todo mi poder para conseguir la siguiente meta.
y ahí nombro qué es lo que quiero. En la meditación para principiantes está, pronto sacaré la de intermedios con algunas buenas ejercicios. Entonces, bueno, es definir esa meta y los que ya llevamos varios años en este aprendizaje, uno se va dando cuenta cómo esa meta va evolucionando. Esa meta cada vez, entre más comprensión tenemos, más clara se vuelve, más la vamos fijando hacia algo más realista. Nos deja de ser algo vago, pues, y se convierte en algo muy tangible, se vuelve en algo como que aprendemos hasta cómo es. Entonces, Gurdjieff nos dice la existencia, pues cuando hablamos de las metas a nivel universal, el mismo universo, pues, o los mismos cosmos tienen varias metas. Hay tantas metas como cosmos hay, porque el cosmos no tiene las mismas metas para el nivel de los planetas, para el nivel de los soles, para el nivel pues para cada nivel. Entonces, vamos a recordar otra vez a empezar a dibujar otra vez el diagrama para volver a recordar y rememorar todo lo que hemos visto hasta ahora y que sean conceptos que se van afirmando. Entonces, en el sistema de Gurdjieff se maneja la ley de octavas, ¿cierto? Entonces empezamos en un do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno. Entonces aquí venimos do, re, mi, fa, sol, la y si. ¿Sí? O si lo queremos poner al revés también. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, a ver, bueno, yo voy a dar los nombres de los cosmos para yo ver. Este es el protocosmos. Esto no lo has dicho todavía, pero ya es hora de que nos vayamos familiarizando con estos conceptos: protocosmos, ayocosmos, está el macrocosmos, el deuterocosmos, ¿cierto? El tritocosmos, macrocosmos, deuterocosmos, mesocosmos. Tritocosmos. Tritocosmos y microcosmos. Y aquí empieza. Entonces aquí empieza do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Listo? La octava pues va de do a do. Un do inferior y un do superior. Entonces, a ver, me recuerda Manuel el orden de los cosmos. Es decir, en el primero es el absoluto. ¿Cuál sería el siguiente? La luna. No, de para abajo después del absoluto. No. El universo de todos los mundos. Absoluto, todos los mundos. Sí. Luego, la galaxia, todos los soles. Todos los soles. El sol. El sol. Claro, todos los planetas, el sistema solar. Listo, planetas. ¿Qué más? El planeta Tierra, la vida orgánica en el planeta. Tierra y la vida orgánica y la luna. Y la luna. Y terminamos en absoluto, la nada. La nada, exactamente. Listo, perfecto. Entonces, el universo pues, va a tener tantas metas como cosmos. No todos los cosmos tienen la misma meta. Entonces, la meta de la Tierra, como lo vimos en la clase anterior, pues será poder convertirse en un sol, ¿cierto? Si va en evolución, la meta de la Luna será llegar a ser una Tierra,
¿sí? Un planeta habitado, pues. Y así mismo, entonces cada mundo pues va a tener sus propias metas, pues que obviamente nosotros como hombres del tritocosmos no vamos a poder entender esas metas a nivel del universo, pues. Entonces nos habla de que el hombre no se puede conocer a sí mismo, pues cuando el hombre se plantea sus metas. Entonces hagamos ese ejercicio aquí nosotros, a ver qué pasa. Por ejemplo, a ver, Adriana, si yo te pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Qué quieres? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quiero? Es una pregunta bastante profunda porque Adriana todavía quiere hacer muchas cosas. Si me pidieras una meta en estos momentos es gestionar mis emociones, que no sean tan lábiles, tan de abajo para arriba y de arriba para abajo, sino mantener un equilibrio. Equilibrar Trabajo emociones, ok, equilibrar emociones. Vamos a ver, equilibrar emociones. A ver, Soledad, ¿qué quieres? Que quiero un desarrollo y un crecimiento espiritual a través de bases y fundamentos reales, ¿no? Listo, crecimiento espiritual. Bueno. Y María, María, ¿qué quieres? Ya, claramente pues la pregunta es compleja porque siempre en la enseñanza nos dicen que pidamos cosas como primeramente materiales, ¿no? Claramente uno lo primero que piensa o lo que primero que pensé yo también fue como mi liberación como de mis egos, como poder enseñar, practicar y compartir la enseñanza de la gran obra en mí, fue lo primero que escribí, ¿no? Y después me dijeron, pero es que eso es como muy amplio. Entonces, como que en mí ha estado como esas dos partes, ¿no? También de aceptar lo material en mi vida. Entonces, por ejemplo, yo me fui a vivir sola hace poco tiempo con mi hija y quería una lavadora, ¿no? Entonces empecé a decir, no, yo quiero mi lavadora. Y bueno, ya tengo mi lavadora. Y ahora estoy como queriendo cambiarme a otro lugar, estoy pidiendo otro apartamento. Entonces eso es lo que estoy yéndome hacia lo más como básico en mi vida en este momento. Perfectamente. Claramente detrás de eso está todo esto que te digo, ¿no? Sí, Como siempre buscando esa liberación, ese estar ya como un poquito más afuera de mis egos, soltar todas esas, como esas cosas que también lo tienen a uno atado, no sé cómo explicarlo, pero pues también lo estoy combinando con las cosas más básicas como querer una lavadora o cambiarme de apartamento. perfecto. No, pero aquí entonces vemos pues el ejemplo de lo difícil que es tanto definir una meta, porque si yo te pregunto a la persona que me dijo equilibrio, dime qué es equilibrio para ti. Para mí el equilibrio es tener un estado en el cual una emoción no me mueva de tal forma donde me lleve a una depresión o me lleve a un estado de euforia, de alegría extrema, en un estado de agradecimiento, de poder observar con objetividad las circunstancias que tengo alrededor. Ok. ¿Qué es crecimiento espiritual? ¿Qué es un crecimiento espiritual? Eh, unificarme cuerpo, mente y espíritu con el universo, ¿no? En la creación, en la perfección. O sea, en un todo, ¿no? Ustedes Claro. nombraban hoy, empezaban desde, no recuerdo bien cómo pusieron el orden que dio Pacato, y justamente es eso, ¿no? O sea, yo escuchaba la clase del jueves pasado del Cábala y a mí me surgió eso, es poder llegar a un equilibrio en una unificación que se logra a través de vivir en el presente, en una confianza, o sea, esa parte de la teoría la tengo como quien dice, ¿no? Pero me falta experimentarlo,
Eso implica el equilibrio de las emociones, el liberarme de los yoes y todo eso, pero es un proceso, ¿no? O sea, cada paso es un proceso, pero mi meta, o sea, tengo un camino hasta esa meta, ¿no? Y ahí es en donde voy a ir transitando todo eso. Muy bien. Y el más complejo, libertad, liberación, ¿qué es? Yo siento que la libertad es como poder escoger las disciplinas de uno, ¿no? Poder escoger sobre lo que quiere para uno, como nos decía en algún momento alguna lección también de estos del tarot, no me acuerdo cuál, que hablaba sobre eso, como que libertad sería como poder escoger lo que, tus propias disciplinas, o sea, ser como, para mí eso me quedó como, uy, sí, claro, ¿no? Como que resoné mucho con esa palabra. Claro, claro. Entonces aquí nos vamos a las enseñanzas de Don Juan. Don Juan nos hablaba de la libertad también, nos hablaban, el objetivo del guerrero es la libertad. Pero ¿qué es la libertad? La libertad, como nosotros somos pájaros enjaulados, hablar de libertad no lo podemos hacer. Hay que salir para poder hablar de la libertad. Entonces, Gurdjieff también nos habla de lo mismo. Nos dice nosotros, un hombre que no se conoce a sí mismo, que no conoce su pasado y su presente, no va a conocer su futuro, ¿cierto? Y solamente su futuro va a estar dependiendo de tres causas: del accidente, del destino o de la voluntad. La voluntad solamente se alcanza cuando tenemos un cuerpo de voluntad, que sería el cuerpo causal, ¿cierto? El destino, para poder tener un destino, debería por lo menos conocer mi pasado y mi presente para poder decir, bueno, si sigo así, ¿qué va a pasar? Pero el accidente sí es ya el que no conoce ni su pasado ni su presente porque nunca se ha observado a sí mismo, simplemente va a estar sujeto a las leyes del accidente. Entonces, el hombre dormido no se da cuenta de que no es libre, de que está atado, pues, de que está 15. Entonces, esta es la primera carta para Gurdjieff que dice el primer paso es reconocer que soy un esclavo, que soy una máquina, que estoy muerto en vida, pues que no me conozco. Si no empiezo por ahí, no puedo iniciar el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo ya creo que soy libre, si yo ya creo que soy consciente, si ya creo que estoy despierto, entonces, ¿cómo me voy a liberar si no veo mis propias cadenas? Entonces, tenemos que empezar a hacer esa observación de nuestras propias cadenas. Esa observación aquí empieza. Esta es la primera etapa en el tarot. La marca esta clave, pues la clave 15 es la primera etapa del desenvolvimiento espiritual, es darte cuenta de que eres un ignorante de ti mismo. Y si no te conoces a ti, pues mucho menos conoces al mundo y al universo. Por eso el templo de Delfos dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Entonces, el hombre es uno en la mañana, otro a mediodía, otro en la tarde. El hombre es uno con los amigos, otro con la familia, otro en el trabajo, otro solo, pues. El hombre es muchos hombres, ¿sí? El hombre es legión, es legión. Entonces, si no aprendemos, si no empezamos desde decir, estoy dormido, y a un hombre dormido, pues solamente le funciona la ley del accidente, ¿sí? Entonces, no puedo tener un destino y no puedo ser libre, pues. Entonces, y aquí es donde empieza, este es el primer paso, pero bueno, afortunadamente tenemos un camino, pues, y estamos en un conocimiento, y en un conocimiento correcto, que aplicado de la forma adecuada, nos va a ayudar a quitarnos estas cadenas, que no son otra cosa que la ignorancia, pues. Nos va a ayudar a recuperar ese fuego que nos robó el diablo, pues. ¿Qué es ese fuego? Cuando nos roban el fuego, por eso sentimos miedo,
El miedo, cuando uno tiene miedo, tiembla. Cuando uno tiene frío, también tiembla. ¿Por qué? Porque el fuego nos lo robó nuestra mente ignorante, nuestro chango, nuestros propios demonios internos, nuestros propios egos, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar por ahí, por darnos cuenta que estamos atados al mundo, y este mundo que es representado por un cubo, aquí es medio cubo. Es decir, nuestras cadenas solamente nos permiten ver la mitad del mundo como es, no podemos ver. Por eso en las enseñanzas de Don Juan se habla de desarrollar el ver. Desarrollar el ver es liberarse y empezar a ver la otra parte del mundo que no puedo ver, que es la parte de la energía, de la conciencia, del universo, pues de cómo fluye todo, pues. Y empezar a desarrollar de esta forma, al identificar todo este gran changoleón, pues este gran demonio que nos tiene presos, cautivos, poder empezar a trabajarlo, pues, y a equilibrarlo. Entonces, digamos que la clave opuesta, si uno ve 1 y 5, suman 6. Y el 6 es los amantes. Si vemos, es la misma imagen, solo que aquí es influenciado por la ignorancia y aquí es influenciado autoconciencia y subconsciencia por la supraconsciencia. Esto es lo que se le llama equilibrio, esto es lo que se le llama armonía, ¿sí? Donde tenemos nuestras tres partes, que son nuestra autoconciencia, subconsciencia y supraconsciencia, en línea. En cambio aquí no, aquí somos esclavos, nuestra autoconciencia y subconsciencia son esclavos de la ignorancia. Pues. Entonces, lo mejor, y digamos, aquí no nos plantea Cuarto Camino que la mejor meta que podemos tener es ser amos de nosotros mismos. Es la mejor formulación que podemos hacer. Entonces, sigamos aquí construyendo este diagrama. A ver, Lemanuel, ¿tú me recuerdas cuáles son los cuerpos que propone Gurdjieff y en dónde los ubicaríamos aquí? Los cuerpos. Entonces aquí están los cosmos. Y aquí están los cuerpos. Bueno, en este momento recuerdo el cuerpo astral, que es el primero que se propone, el cuerpo mental y el cuerpo causal. O sea, son solo tres. Y el físico. Y el físico. Entonces, bueno, ahí están que nos propone el sistema Gurdjieff. Que hemos dicho que entre mi y fa aquí podríamos ubicar el cuerpo energético o el cuerpo vital, ¿sí? O el cuerpo, ¿cómo se le llama? Etérico, vital, energético, bueno, como le quieran llamar. ¿Qué faltaría aquí para completar la instrucción y pues que sea consecuente también con todos los caminos? También hablamos de que aquí arriba podríamos llenar estos cuerpos porque pues hasta aquí nos habla Gurdjieff, hasta la creación de un cuerpo causal, pero podríamos hablar del cuerpo átmico y el cuerpo búdico, y átmico, Listo. Entonces, ahora, y esto comparado con la carroza, con el tema del caballo, la carroza, el cochero, ¿quién es el cochero de estos cuerpos? El cochero sería el cuerpo causal. No, el cochero es el cuerpo mental. El cuerpo causal es el amo. El astral son los caballos. Y el físico sería el carruaje. Listo.
Entonces es importante esto, entonces aquí nos está diciendo que el cuerpo mental, es decir, nuestra parte intelectual superior, es el cochero, es el que lo dirige todo desde la mente, pero el cuerpo causal va a ser el amo. Entonces por eso lo que debemos hacer es, cuando decimos queremos ser amos de nosotros mismos, quiere decir que estamos diciendo que tenemos que tener un cuerpo causal, que también se le llama el cuerpo de la voluntad, el cuerpo de voluntad. Si no tenemos este cuerpo, no podemos hacer, ¿cierto? Entonces recordemos la progresión. Hacer, para poder hacer, hay que ser primero. Y para poder ser, hay que saber. Y para poder saber, tenemos que saber cómo saber. Y pues el sistema de Gurdjieff, el tarot, la cábala, no son nuestros maestros que nos enseñan cómo saber, pues que nos dan el conocimiento necesario. Entonces nuestra meta, muchachos, debería estar orientada hacia eso, ser amos de nosotros mismos, poder decidir cuándo morirme, por ejemplo. Hoy en día no somos libres, hoy en día no decidimos cuándo morimos, no decidimos cuándo nos enfermamos, no decidimos nada de nosotros mismos. No tenemos ninguna decisión. Somos simplemente marionetas de todo este juego cósmico, pues. Entonces, la Tierra, pues, es influenciada por todos los cosmos que están más arriba de la Tierra, pues. Entonces, tenemos que, para romper y poder conseguir esa libertad, tenemos que luchar, ¿sí? Entonces, este camino es una lucha, pues, por nuestra libertad, y es una lucha a muerte, pues. O nos morimos máquinas, o nos morimos, o no nos morimos, porque si alcanzamos el cuerpo causal vamos a tener esa eternidad, pues, que nos hablan, esa inmortalidad. Si alcanzamos la individualidad, si nos ponemos al nivel de todos los soles, si logramos esa trascendencia, esa transmutación, esa liberación, entonces vamos a tener esa inmortalidad, que de hecho de alguna forma podríamos decir que la tenemos, porque todos tenemos esa chispa de Dios dentro, y esa chispa de Dios es lo único real y eterno en nosotros. Entonces, más bien esto es como dichoso aquel que sus vicios mueren primero que él. Si nuestros vicios mueren primero que él, ¿qué son nuestros vicios? Nuestros egos, nuestros yoes, nuestra falsedad. Si la falsedad muere antes que nosotros, entonces ahí es donde en la alquimia se dice, separarás la tierra del fuego suavemente y con gran ingeniosidad. Separarás. ¿Y qué es la tierra? El cuerpo. ¿Y qué es el fuego? El espíritu. Si logramos separar ese espíritu, y eso es lo que nos enseña también Carlos Castaneda en la recapitulación. Cuando uno recapitula, uno está formando un cuerpo y lo está cristalizando. Entonces, aquí viene el tema de, aquí nombraban algo del Cristo, hablaban sobre el cristianismo. Para mí el cristianismo pues simplemente se define en eso. Cristo viene de cristalizar y viene de cristificar. Cristificar pues es llegar al grado del adepto, y cristalizar es tener un cuerpo cristalizado, un cuerpo formado pues ya de energía, de toda esa energía de la que uno le entrega en el momento de la recapitulación, que uno entrega en el momento de hacer sus pases mágicos, que uno entrega en el momento de hacer sus respiraciones, su Falun Dafa, su Qigong. Ahí uno está creando, está dándole esos hidrógenos que necesita esos cuerpos, ¿cierto? Entonces nos dicen también, hablando de hidrógenos, entonces, ¿cuántos hidrógenos le corresponden a la Luna? A ver, pongámoslo aquí, hidrógenos. Aquí son los del cochero, el hidrógeno. Que el hidrógeno hace referencia también a las leyes. Entonces, ¿cuántas les corresponden al absoluto? A ver, al absoluto le corresponde un hidrógeno, es el hidrógeno 1. ¿Cómo sigue?
3, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Listo. Entonces, esto es algo importante de tener en cuenta. ¿Por qué un hombre es, el número del hombre es 48? Porque estamos regidos por 48 leyes. Hay que estudiar esas 48 leyes, eso todavía no lo han dicho, pero parte de este estudio es estudiar cuáles son esas 48 leyes, ¿sí? Y asimismo, pues entre más subamos, menos leyes nos van a regir, y esto es algo muy tangible y esto se puede constatar. Cuando uno tiene un viaje astral, uno, por ejemplo, vuela, eso quiere decir que ya no está la ley de la gravedad. Entonces, en el mundo astral no están las mismas cosas, hay solamente la mitad de las leyes que nos rigen en este momento, ¿sí? Entonces, allá ya se puede volar, ya puede uno traspasar las paredes, puede ir uno de un lugar a otro al pensamiento, pues a la velocidad del pensamiento. Entonces, hay muchas leyes que se eliminan en cada cosmos, y entre más subimos, pues menos leyes nos van a influenciar. Entonces, bueno, a mí me causa curiosidad la perfección de todo esto, porque el Sol, que es el estado crístico que habíamos dicho que ahí estaba el Tiferet, es el número 12, y 12 son las constelaciones por las que rodea el Sol. Entonces, esto como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, estamos dentro de un gran drama cósmico, donde todos tenemos que pasar por ese gran drama cósmico. La historia, pues, que nos habla la Biblia sobre Cristo, es una historia que nosotros la tenemos que vivir también. Lo que pasa es que no la vamos a vivir de la misma forma. Cada uno le va a dar, pues cada uno tiene su propia vida, cada uno tiene sus propias experiencias, cada uno va a cristificarse y cristalizarse de una forma, pero digamos, la vida de Cristo nos enseña todo. El sacrificio por la humanidad, eso hay que hacerlo si queremos llegar a ese cuerpo del Sol, al Tiferet, en la Cábala. Si queremos llegar al Tiferet, tenemos que hacer ese sacrificio por la humanidad. ¿Sí? Antes de eso, entonces el primer paso es el despertar, ¿cierto? Entonces, primero es despertar. A ver, Julián, recuérdame cuáles son los otros estados. Pues. Despertar, muerte y nacimiento. Despertar, muerte, nacimiento, y agregamos el sacrificio por la humanidad. Entonces, eso es despertar, morir. Entonces, capítulo de hoy nos habla sobre el morir. Tenemos que aprender a observarnos, tenemos que aprender primero a recordarnos a nosotros mismos, después de haber, digamos, ya dicho que estamos aquí. El segundo paso es empezar a morir. Por eso después de la clave 10-15 viene la 16. ¿Y qué es la 16? Es tumbar todos los egos. Aquí está, tumbar la falsa corona del ego. ¿Y quién nos va a ayudar a tumbarla? El rayo de la supraconciencia. Y si ustedes ven ese rayo de la supraconciencia, si lo ven así, es la Cábala. Es la forma en que va de Keter, Shohma, Binah, Geburah, Gedulá, bueno, y aquí Yesod, Keter. Entonces aquí este rayo nos está dibujando como la Cábala es la que nos va a ayudar a tumbar la torre, y aquí este diagrama también es de la Cábala. Keter, Shohma, Binah, Geburah, aquí está el Tiferet, Yesod y Malhut, ¿sí? Entonces, todo está relacionado, todo. Este conocimiento es tan hermético que todo está incluido. Cuarto Camino, Don Juan, Cábala, alquimia, tarot, todo está relacionado. Pues.
Entonces, si todo nos habla de lo mismo, entonces vamos a tener que morir. ¿Y cómo llegamos a tumbar esa torre? Lo primero es, pues, hacer el recuerdo de mí mismo. Si no nos empezamos a recordar en el día a día, si no empiezo a hacer mis constataciones, a decir estoy aquí, cómo estoy, y empezar a observar los centros de la máquina humana, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿quién está por aquí en el grupo? María Alemán, a ver. Bueno. A ver, ¿quién me dice cuáles son los 7 centros de la máquina humana? Instintivo, sexual, motriz, emocional, intelectual, emocional superior e intelectual superior. Perfecto, no, 10 de 10. Instintivo, sexual, motriz, emocional, a ver, emocional, el emocional inferior, intelectual inferior, luego está el emocional superior y el intelectual superior. Listo. Entonces esto está relacionado aquí mismo. Ahora, ¿quién me dice cuáles son los 7 tipos de hombres? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, el do, re, mi, fa, ¿dónde se ubican acá? ¿En cuál cosmos? Pues comenzando por Do, creo que tendría que estar en el cosmos de la Tierra. Aquí tú dices el do en la tierra. Listo. Y el re. Y el re, ahí ya se corchó. Ay, bueno, los hombres do, re, mi, fa van todos en el tritocosmos. Todos aquí, veanlos, aquí están. Es decir, hombre, a ver, aquí pongámoslos. Hombre sería el hombre 1, 2, 3 y 4. O sea, do, re, mi, fa. El hombre do es un hombre que solamente trabaja con su cuerpo, digamos, instintivo o sexual o motriz. Bueno, el hombre 2 sería el que es emocional inferior, el hombre 3 es el que es intelectual inferior y el hombre 4 es el que ya es equilibrado, tiene esos 5 primeros centros equilibrados, pero hasta ahí no ha creado un cuerpo, por eso todos esos hombres son del tritocosmos. Ya un hombre 5 se salta al emocional, un hombre 6 ya sería intelectual y un hombre 7 es el que alcanza su cuerpo causal, ¿cierto? Su cuarto cuerpo. Entonces, hombres 1, 2 y 3 hacen referencia a los 3 centros de la máquina humana más básicos. ¿En esta parte es claro o alguien tiene dudas con el tema de los centros de la máquina humana? Estamos claros. Me quedé con la parte del hombre, donde dijo do, re, mi. Sí. Entonces, en el sistema Gurdjieff, Gurdjieff lo explica todo en ley de octavas. Entonces, así como hay 8 mundos, 8 cosmos, pues, o 7 más bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 8 si agregamos la siguiente octava. Entonces, Gurdjieff dice, hay 7 tipos de hombres.
que también se definen en do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿cierto? Entonces, los centros de la máquina humana, a ver, dibujémoslo aquí. Entonces, él los hace en un triángulo. Ese triángulo, entonces, va a tener 3 pisos. Entonces, en el primer piso de la máquina humana está en el centro sexual, está en el centro instintivo y está en el centro motor, ¿cierto? En el segundo piso estaría el centro emocional inferior y en el tercer piso estaría el intelectual inferior. Intelectual inferior. Hasta aquí tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia arriba se pintan, digamos, otros 2, que sería el emocional superior y el intelectual superior, ¿cierto? A la final, ¿qué es esto? Todo esto también lo podemos relacionar con neurocircuitos, ¿sí? Está el sexual, cuarto neurocircuito, instintivo, podríamos hablar del 1, ¿cierto? El motor, podríamos hablar del 3, el emocional territorial es el 2, el intelectual sería el 3, 3, 2, el sexual es el 4, el motor sería el de la biosupervivencia, sería el instintivo. Entonces, 1, 4, 2, entonces el motor sería así. No importa. Y aquí serían los neurocircuitos superiores. Neurocircuitos 5, 6, 7, 8. Aquí arriba, pues. Entonces, es lo mismo. Entonces, hay hombres que toda su vida solamente se basa en el sexo, en la parte sexual. Tú hablas con hombres y todo es doble sentido, todo es sexo, todo lo relacionan hacia la parte sexual, todo es sexo. Entonces, eso es un hombre 1, es un hombre muy básico, es un hombre 1, es un hombre... está el instintivo, pues, que solamente se encarga es como de comer, de dormir, bueno, si tiene que trabajar por instinto, como que trabaja, pero solamente es instinto. Un hombre que es solamente centro motor, es un hombre que, por ejemplo, los que van al gimnasio y solo gimnasio y tienen el cuerpo, pero en su mente y en su emoción no hay nada. ¿Sí? Eso es un hombre 3. Todos esos son hombres, sí, 1, 2, 3. Ya el 4, entonces ya vendría siendo un hombre fa, que ya es un hombre que tiene equilibrados todos estos centros, ¿sí? Ahí esto es un hombre 4, que es un hombre fa, un hombre que ha equilibrado ya su emoción, que ha equilibrado su intelecto y que ha equilibrado su primer piso de la máquina humana, que es el motor instintivo sexual. ¿Ya? Entonces, ese sería el hombre 4. Pero hasta ahí, hasta el equilibrio de sus centros, todavía no ha creado cuerpos, ¿sí? Es una persona que ya, como nosotros ya somos hombres fas, diría yo, pues de aquí ya todos los que estamos aquí ya somos fas, ya tenemos un intelecto, lo hemos ido alimentando con que hemos hecho nuestras reprogramaciones, hemos hecho... el estudio, ya llevamos varios años estudiando esto, ya hemos alimentado nuestro intelecto. También somos hombres de servicio que aprendemos a servir, ¿sí? Que le servimos a la humanidad. Y también la montaña, que nos esforzamos, hacemos nuestros ejercicios, nuestro Falun Dafa. Entonces, eso ya quiere decir que tenemos unos centros inferiores equilibrados. Ya con ese equilibrio es que se empieza el trabajo para empezar ahora sí a crear y a cristalizar el cuerpo astral, ¿sí? Entonces, por eso esos son hasta el hombre 1, 2, 3 y 4 solamente tienen cuerpo físico y solamente hacen parte del tritocosmos. Es decir, si uno se muere aquí siendo un hombre 4, pues igual no es nada, no hizo nada, no hizo nada realmente. Hasta aquí, pues sí, aprendió mucho y la pasó chido un rato, pero no hizo nada. Los únicos que ya hacen son los hombres 5, 6 y 7, ¿sí? Porque ahí sí ya cristalizan un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal. Pero obviamente lo que nos explicaron en la clase pasada es
no es el mismo tiempo lo que dura. Un hombre 5 va a durar más que el cuerpo físico, es decir, cuando uno habla de inorgánicos, pues son hombres o seres de otras galaxias, de donde sea, que simplemente dejaron su cuerpo orgánico y cristalizaron de alguna forma alguna parte de su cuerpo astral y ahora viven en el astral, pero eso en el tiempo se tiene que desintegrar. O si alcanzaron el cuerpo mental, lo mismo. Entonces aquí la cábala pues más o menos nos hablaba de las jerarquías más o menos, ¿cierto? Que hablamos de los dioses. Entonces, por ejemplo, aquí está el uno. En todos los mundos sería el nivel de los dioses. Luego sería el nivel de los arcángeles, ¿cierto? Arcángeles y arcademonios, pues, es que son las dos columnas, y las dos columnas, pues, tienen que estar. Esto no se trata de eliminar ninguna de las columnas. Si uno elimina una columna, pues se sale el equilibrio del sistema, del universo. Entonces, siempre así, si hay arcángeles, hay arcademonios también. Luego está el nivel de los ángeles y el nivel de los demonios, y luego ya está el nivel de los humanos, y pues todo come en el universo, todo come. Nos hablaban de cómo nosotros somos alimento de la luna, cómo nosotros generamos una energía y cómo es parte del universo, es decir, es necesario que hayan máquinas. Entonces solamente debemos preocuparnos por nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. El resto pues le servirán al universo. Todo en este universo pues le sirve al universo, todo le sirve de un plano a otro. Pues. Entonces... Gracias, Alex. Bueno, para servir. Entonces, cuando ya empezamos este camino, entonces debemos empezar cuando ya nos hablan del cristianismo, un cristiano nos dice aquí, un cristiano no es el que va a la iglesia cristiana. Un cristiano es aquel que sigue los preceptos de Cristo, del Cristo. Que para entender los preceptos del Cristo no solamente hay que estudiar al Maestro Jesucristo, sino que es que el Cristo es el mismo Buda, Krishna, todos ellos nos enseñan el camino, que es cristificarse. Y a la final son los mismos pasos. Despertar, estabas dormido y te despiertas, morir, la muerte psicológica, que es matar todos tus egos, nacer, que nacer es crear tus cuerpos superiores, y sacrificio por la humanidad para poder pasar del Tiferet del camino de los iniciados hacia el camino de los adeptos, para ir en la vía al Keter. Eso ya sería con un poco de cábala. Eso sería ser un cristiano. Pero pues hoy en día no, hoy en día le llaman cristiano pues a afiliarse a una iglesia cristiana donde no dan los principios crísticos, no hay un conocimiento crístico. Entonces, bueno, como decía el Maestro Jesús, pues bueno, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿sí? Que sabiendo el camino, sabiendo la vía de liberación, ni pasan ni dejan pasar. Así son todas las religiones, hipócritas del camino crístico. Entonces, bueno, eso tenemos que, nosotros como guerreros, ahora disfrutamos eso, disfrutamos todo este conflicto, porque volvemos al tema de la fricción. Todos los problemas que hay en el universo, todo este tema de los inorgánicos, de tener que estar luchando pues en todo momento por nuestra conciencia, es lo único que nos ayuda en el camino a generar el fuego y a cristalizar esos cuerpos. Si no hay lucha, no hay cristalización de cuerpos, ¿sí? Entonces, a la final, los problemas, como lo decía don Juan Carlos Castaneda, si no tienes un pinche tirano, ve y consíguelo. Consíguelo porque es necesario el pinche tirano. Entonces, ya tenemos al gran tirano aquí, este sistema opresor y todo, pero nosotros somos guerreros, no nos dejamos oprimir. Entonces, a veces toca, si no sale el pinche tirano, ir a buscarlo. Busquemos, incomodémonos, pues.
No nos quedemos en esa zona de confort, porque este camino es del esfuerzo, del sacrificio, ¿sí? Del esfuerzo consciente, del sacrificio voluntario, ¿sí? Entonces, busquemos ese esfuerzo consciente y ese sacrificio voluntario para poder ascender, si no, no lo logramos. En una zona de confort donde, ya tengo casa, carro, beca, marido, hijos, y ya no hay nada más que hacer, me realicé en la vida, pues ya no, se perdió un alma más en este camino. Entonces no es eso, es luchar y luchar. El cielo se toma por asedio, pues por eso este es el camino de los guerreros. Pues, hay que saber guerrear, pues esa guerra es interna, no es contra las personas de afuera. La guerra es interna contra nuestros propios egos, no contra el hermano. Al hermano hay que ayudarlo, hay que entender que, pues bueno, está dormido y a veces hay que caminar de puntillas para no despertarlos, para no generar mucho ruido, porque eso también es complejo. Pues cada uno va a tener su proceso, todo es perfecto en el universo, todo es perfecto. Entonces reconozco la manifestación de su indesviable justicia en todas las circunstancias de la vida, dice el arquetipo maestro. Entonces, si reconocemos la justicia de Dios en todo lo que sucede, pues el que sufre, sufre porque tiene que sufrir, y el que no sufre, pues no sufre porque no tiene que sufrir. Nos habla de ese camino crístico, nos habla de la guerra, entonces nos dice el hombre máquina, los hombres son mecánicos, los hombres son influenciados por influencias astrales, ¿sí? Una guerra no es más que se alineó Marte con por allá quién sabe qué otro planeta, eso creó una influencia con la luna y eso vino y pegó en nuestro subconsciente que se encuentra aquí atrás, y entonces desestabilizó el campo áurico, el campo la subconsciencia de los hombres, y ahora los hombres se matan. Pues ese es el destino de las máquinas y pues no podemos hacer nada. Esa es la esclavitud de la que nosotros tenemos que huir. Esa es la esclavitud contra la que tenemos que luchar. Si el horóscopo dice, no, hoy no salga, si usted es Aries, no salga porque le va a ir mal. No, salga y vaya, y tiene que estar al acecho, porque eso se puede cambiar, pero con esfuerzo. Una vez una persona, yo le digo que trabajara en manualidades para que empezara a desarrollar su parte emocional. Y me dijo, no, porque es que yo soy Tauro y yo no, pues los Tauros no somos buenos para las manualidades. Entonces, ¿sí ves cómo la gente se implanta a sí mismo? Se implantan a sí mismos, dicen, no, yo no sirvo para eso. En este camino del guerrero uno hace los 12 trabajos de Hércules y uno desarrolla todo su zodiaco. ¿Sí? Yo puedo ser Sagitario, pero tengo que desarrollar todo el zodíaco, porque vamos en el camino hacia la cristificación, a ser hombres perfectos. Y un hombre perfecto no va a decir, no, yo no hago eso, es que yo nací en este signo y ese día y esa correspondencia. No, yo no puedo, no. Eso es lo que nos da el cuerpo causal. El cuerpo causal nos permite hacer lo que queramos. Entonces, cuando un hombre alcanza ese cuerpo causal, el cuarto o quinto cuerpo, como lo queramos ver, que eso es lo que representa la estrella de 5 puntas, ¿sí? Los 5 cuerpos, ¿sí? El hombre perfecto, entonces el hombre de Vitruvio, el hombre perfecto, pues un hombre que hace, ¿sí? Que hace lo que quiera, es libre, se ganó su libertad. Y ahora, por ejemplo, los que leyeron El Mago de Java, ahí dicen como el maestro de John Chang, él le dice, bueno, yo ya me voy porque yo me voy a morir este día a tal hora. Es decir, a él le dieron ya a escoger cuándo se quiere morir, cuándo se tiene que ir, porque este cuerpo tiene que quedarse, este cuerpo es de la tierra y a la tierra tiene que volver. Pero él ya tenía sus cuerpos superiores cristalizados, entonces él suelta, ya uno suelta y uno decide cuándo suelta. Eso es un cuerpo causal, eso es. Y el día que él dijo que se iba a morir, a la hora que se iba a morir, ese día murió. Léanse El Mago de Java, pues ahí está, un verdadero maestro taoísta, pues.
Así eran los maestros antes. Hoy en día ya no hay de esos maestros, pero bueno. Entonces, como no hay de esos maestros, tenemos que serlo nosotros. Bueno. Entonces, bueno, la razón de la esclavitud no es otra cosa que la ignorancia. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Pero conocernos a nosotros mismos, pues para poder conocernos tenemos que primero estudiarnos. Y para poder estudiarnos tenemos que primero recordarnos. Entonces el camino de recuerdo, primero me recuerdo. Y el segundo paso es, ahora me observo. Y Lemanuel, ¿me puedes recordar qué hace uno en la observación? Bueno, cuando uno se observa, tiene que constatar lo que uno está observando. Eso sería un paso consecutivo, ¿no? La constatación de lo que está sucediendo en mi ser, ¿no? La división de la atención para poder constatar. Ajá, división de la atención, ok. Y son dos pasos, constatar y... La indagación. Y el análisis, analizar. Entonces, para poder observarme tengo que constatar. ¿Qué es constatar? Es tomar imágenes de cada momento. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Y qué tengo que observar? A ver, Julián, ¿qué es lo que observo cuando me observo? Cuando hago mi constatación. Empezar a observar los centros de la máquina, empezar a mirar cómo está funcionando, cuál me está jalando, cuál me está funcionando en vez de que me esté funcionando el otro. Entonces, pues, hablando del capítulo, esto me pareció como lo más importante, porque es como lo más práctico aquí ahora de cómo empezar a mirarlo, ¿no? Y con los ejercicios de la Biblia, me puede tener una aproximación, un acercamiento, pero sí me gustaría que me ayudaran, que me brindaran ejemplos, porque hasta Gurdjieff le dijo a Ouspensky como, bueno, cada uno tiene que hacer esos ejemplos de cómo funciona, pero sí me parece importante que compartamos ejemplos para, listo, ahí nos dijeron unos, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo tal cosa es el centro motriz, ¿no? Pero eso siento que me gustaría tener esa retroalimentación para mirar realmente, estar completamente seguro, ¿no? Esa constatación de cuál esta influencia me está tocando, es este centro o este centro. Perfecto, entonces hagamos la constatación en este mismo instante. Entonces, en este mismo instante yo tengo que parar lo que hago, ¿cierto? Entonces paro lo que hago porque si sigo haciendo, pues no voy a poder concentrarme. Entonces paro lo que hago y empiezo a observar. El cuerpo físico, pues va a dar toda la parte motora. La parte motora es cómo estás respirando. Entonces tu respiración es lenta, es pausada, es rápida. ¿Cómo estás respirando? Y entonces ya empiezas a respirar profundo, como nos enseñaron en el tarot, clave 0, respire profundo, llene estómago, entonces hace la constatación en este momento y se equilibra. Siente su cuerpo, o sea, ¿qué puede estar pasando? ¿Cómo está su sangre? De pronto su corazón está andando muy rápido, está lento, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está a nivel físico? Yo, por ejemplo, tengo un calor porque estoy aquí en La Guajira, calienta bastante, entonces es eso, sentir todas las sensaciones, todo esto, todos los sentidos, activar todos los sentidos, pues qué estoy oliendo, qué estoy viendo, ¿sí? ¿Qué hay al frente de mí? Cuando ya empiezo a ver qué hay al frente de mí, entonces empiezo a decir, por ejemplo, yo estoy haciendo en este momento uso de mi centro intelectual inferior, pero es mi centro intelectual está trabajando ahí en el recuerdo cosas, grabo este momento. Disculpa, te hago una interrupción. En el chat están diciendo que tu voz se escucha bajita. Yo la escucho bien, pero pues puede que sea yo porque lo tengo en un altavoz alto.
Sí, ¿cómo me escuchan los otros? A ver, el Emanuel, Eric, Se escuchó fuerte y claro. perfecto, bueno, entonces estamos bien, toca es que le suban al celular o algo así, bueno. Entonces, es eso, esa constatación es eso. Entonces, lo primero es coja sus 5 sentidos. ¿Qué hay en sus 5 sentidos? ¿Cómo está? Coja su cuerpo, cómo está su sistema circulatorio, cómo está su sistema respiratorio, qué incomodidad tiene, cómo está el cuerpo. Uy, estoy aquí encorvado, entonces me pongo aquí derecho, entonces me paro derecho, ya muevo la cintura, uy, esto, las piernas las tengo aquí cruzadas, entonces me descruzo. Eso es constatar, entonces cómo está mi centro emocional, estoy asustado, cómo está mi corazón, cómo estoy, o estoy sereno, estoy tranquilo, estoy fuerte, estoy guerrero, o estoy aquí. ¿Qué está pasando en cada uno de los momentos? Eso es lo que tiene que hacer uno cada rato. Entonces, para eso, por ejemplo, no sé, ya han sonado 2 alarmas, creo que las escucharon. Cada alarma me hace entrar en recuerdo, ¿sí? Entonces, para eso tengo la alarma, cada hora. Eso es una herramienta que yo tengo, pero eso toca no volverlo mecánico, porque si no se vuelve como que, ay, la alarma y la apago y ya. No. En mi día a día, yo cuando suena la alarma, la apago y entro en meditación por lo menos 2 o 3 minutos haciendo la constatación. En el libro hablaban de un stopping, donde Gurdjieff gritaba stop y todos tenían que quedarse inmóviles donde estaban. Entonces yo hago algo parecido en mi día a día. Entonces me quedo quieto y cierro los ojos, me concentro en todo lo que está pasando, lo que estoy mirando, lo que estoy escuchando, cómo me está influenciando. Entonces a veces uno está por ahí, hay música al fondo, entonces poner tus aspas de energía, ahí prendes tus aspas de energía para que todas esas impresiones no te impresionen negativamente. Si estás mirando televisión o algo, pones tus aspas de energía, es decir, es entrar en ese recuerdo de sí. Entre más lo hagas durante el día, en la noche el cuerpo astral es más fácil darse cuenta que estás soñando, es más fácil entrar en el ensueño, ¿sí? Pero no en el ensueño que habla aquí Gurdjieff, porque aquí Gurdjieff habla de un ensueño, pero es el sueño de estar dormido durante el día, durante la vigilia. Sí, aquí yo hablo del ensueño del que nos habla don Juan Carlos Castaneda, donde le dice, bueno, para entrar en el ensueño, búsquese las manos. Entonces, por ejemplo, eso es algo que yo también a veces hago en mi constatación y es buscarme las manos. Entonces, ya las pongo así al frente, las miro, las detallo, las miro por la vida. Así cada rato. Entonces, después eso en el sueño, tú lo repites. Y cuando tú haces eso en un sueño, tú vas a decir, ahí te vas a dar cuenta que estás soñando por alguna cosa, ¿ve? O se jala un dedo, pues si se jala un dedo, se jala el pito, se jala lo que quiera y ahí se va a dar cuenta que está soñando. Entonces, así es la constatación, es decir, esto realmente es de disciplina, de realmente crear una estrategia. Tenemos que ser guerreros estratégicos, que tenemos que crear una estrategia contra los egos para dejar de expresar emociones negativas. Entonces, eso es un trabajo súper muy bueno y que nos va a empezar a ayudar. En el tema del cuerpo, por ejemplo, las tensiones, la tensión de los hombros. Nuestros hombros no tienen que estar tensos, porque si están tensos, ahí se está perdiendo energía, es como una fuga por esa tensión. Nuestro cuerpo siempre tiene que estar relajado, por eso el Qigong y todo esto nos sirve, nos enseña a estar relajado, nos enseña a no estar ahí todo tenso, sino siempre tranquilo, relajado, para que no hayan fugas de energía. Entonces, todo este camino se trata del ahorro de la energía, ¿ya? Entonces, en ese ahorro de la energía, pues bueno, entonces hacemos esa constatación, es eso, esa observación, ese recuerdo de sí, eso, de estar aquí y ahora. Y luego hacemos el análisis. No sé si el tiempo nos dé para hacer hoy análisis, porque habíamos propuesto empezar a analizar un detalle, un defecto psicológico cada 8 días, empezando hoy por la lujuria, y hoy vamos a empezar a decir, bueno, ¿qué es la lujuria? ¿Qué centros de la máquina afecta? ¿Cómo los afecta? ¿Y cómo podemos empezar a trabajar sobre esa lujuria? Pues
pero bueno, ahí ya ahorita terminemos ya esta parte y decidimos si hacemos ese análisis rápidamente. Entonces, bueno, eso es la observación, eso es la parte, entonces tenemos que observar esa parte intelectual, emocional, motriz, instintiva, cuando vienen varias impresiones, ¿sí? Cuando es una sensación, cuando es una emoción, ¿sí? Por lo general las emociones es cuando algo es agradable o desagradable, ¿sí? Las sensaciones en cambio son del cuerpo, de los sentidos, ¿sí? La parte del pensamiento ya es del centro intelectual, entonces hay que estudiar qué hace cada centro y estudiar muy bien, tener muy claro qué hace cada centro y qué no hace, ¿sí? Si a mí se me viene un pensamiento de odio, ¿de qué centro sería? ¿Quién me responde? Emocional. Del centro emocional, pero es un pensamiento. Entonces uno diría, ay, es del centro intelectual, pero no. Entonces hay que entender que cada centro tiene tres partes, ¿sí? Su parte intelectual, su parte emocional y su parte motora. Cada uno de estos centros tiene las tres partes. Entonces hay que distinguir un pensamiento que viene de la emoción, un pensamiento que viene del intelecto, un pensamiento que viene del centro motor. ¿Sí? Hay que diferenciar en una emoción que viene del pensamiento, una emoción del intelecto, una emoción que viene de la emoción y una emoción que viene del centro motor. Hay que saber identificar un movimiento motor que viene del intelecto, un movimiento motor que viene de la emoción y un movimiento motor que viene del centro motor. Entonces todo eso es bueno, que eso es, en el transcurso de los capítulos creo que se va a ir profundizando. Entonces bueno, eso es como básicamente este es muy importante, empezar a tener estos conceptos claros. Yo creo que hasta ahí vamos. Este diagrama tiene que ir un tanto porque aquí estamos haciendo el resumen de todo lo que hemos visto en los anteriores capítulos. Está aquí ya resumido. Entonces, bueno, ahí quedará el video. Entonces, bueno. También es importante agregar lo de cómo los centros pueden empezar a ejecutar acciones de otros centros y eso hace que empiece a generar un mal funcionamiento en los centros. Un ejemplo que estaba pensando y con respecto a la lujuria es de que muchas veces, y la sexualidad como que se enseña, por lo menos que yo aprendí en mi infancia, viene de una sexualidad que no está plena en el centro sexual ni en el centro motriz, sino es más jalando más desde el intelectual, o así lo he visto yo, porque todo siempre es externo, como que es necesario que la excitación venga a partir de algo intelectual, de razonar, como de empezar a tener como un estímulo externo, y siento que por lo menos quizás no sea un ejemplo tan preciso, pero ese es el punto. Entonces puede que el centro motriz quiera empezar a suplantar al centro, y ahí es uno de los ejemplos que dan en el capítulo, y es que el centro motriz quiera suplantar al centro intelectual. Entonces, así que digamos, uno está leyendo un libro y se va al centro motriz, entonces uno sigue en el acto, mueve los músculos de los ojos, mueve como todo mecánico, pero el centro intelectual pues está apagado, porque acá decían que es necesario para el centro intelectual que la atención esté enfocada en el estímulo que se está recibiendo. Si no, este centro intelectual va a empezar a jalar a partir de otro centro, en este caso el motriz, y así como sucesivamente, el centro emocional intentando suplantar al centro intelectual o al centro motriz. Y sí, seguramente vamos a seguir expandiendo esa idea porque me parece importante ya después. Siento que eso también es el análisis, ¿no? Empezar a ver, uy, mire, cuando yo estoy haciendo tal actividad o cuando tuve cierto estímulo, tuve una reacción, pero en vez de hacerlo intelectualmente, en vez de razonar qué estaba sucediendo, reaccioné desde una parte completamente emocional. Entonces, en eso, digamos, el solventar un problema, en vez de que es necesario que se active la parte, el centro intelectual, el centro de razonamiento, de cómo puedo solucionar este problema, se activa entonces es el emocional, que se genera emociones negativas y no permite que se pueda realizar
la solución del problema porque es necesario esa parte intelectual del pensamiento. Entonces, bueno, más o menos eso me parece importante ampliarlo. Ojalá lo pudiéramos ampliar con más ejemplos más adelante y más ejemplos de nosotros mismos, ¿no? Como ese de sexualidad que les comento, porque eso me va a permitir a mí ver como que algo que también rescato mucho del capítulo es que se necesitaba, y me pareció algo como el desatino controlado, y es el de aplicar un acto aleatorio para que yo pueda ver mis hábitos, ¿no? Porque acá también hablaban de los hábitos que uno tiene, y es cuando uno camina de cierta forma, pues uno está caminando de cierta forma, uno no tiene la posibilidad como de observarse realmente, porque como ya está mecanizado y habituado a eso, pues no se puede captar bien la esencia de lo que se está queriendo mirar y constatar. Entonces acá nos daban la idea de que necesitamos entonces, si seguimos caminando, caminar más recto, caminar con unas zancadas más altas o caminar mal, porque eso va a permitir que podamos al menos generar algo de aleatoriedad que nos permita ese recuerdo de sí, esa constatación de sí más clara, porque estamos lejos de esa influencia de los hábitos, ¿no? Porque los hábitos siempre, siempre, siempre estamos ahí. Entonces, bueno, por mi parte más o menos sería eso, porque pues me parece importante el poder decir, ver, no, ustedes, un ejemplo. Nicolás, cuando pasa cierto evento, reacciona de cierta manera, ¿sí? Entonces yo también puedo mirar, pero yo también. Entonces eso quiere decir que debería afrontar eso a través de otro centro en vez de intelectual el razonativo o u otro. Entonces me acuerdo ya para cerrar, que me pareció importante. Entonces la persona que solo usa el centro intelectual y quiere suplentar al centro emocional con el intelectual. Entonces es una persona que es solo razonativa, que no tiene empatía, que no puede sentir ni leer las emociones de las demás personas, personas que están, si tienen que ser algo planeado, si no es algo planeado, entonces no está ese factor de decisión rápida que puede dar la emoción, ¿no? Entonces empezar a mirar por dónde estamos como mal cableados, lo veo así, cómo está mal cableado las otras personas, pues van a poder pues permitir, ¿no? Realmente entonces volver a que los circuitos y el circuito esté pues como debe y como tiene que jalar, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, claro que sí, un gran aporte. Y sí, es aplicar el no hacer, es decir, todo lo que hagamos, como decía don Juan, pues si usted se pone la correa hacia la derecha, ahora póngasela hacia la izquierda, eso le va a generar que usted tiene que tener una tensión, porque ya no lo va a hacer igual. Si antes se ponía primero la media derecha, ahora póngase la izquierda, ¿sí? Si usted, el no hacer de caminar, por ejemplo, camine hacia atrás, que eso para los que somos caminantes, uno lo hace, uno se va caminando hacia atrás un rato y eso necesita mucha atención, entonces tienes que estar ahí, entonces no te vas, sino que tienes que estar ahí concentrado y si no, pues te caes, ¿sí? Los que manejamos computador, entonces el mouse a la izquierda, ¿sí? Entonces, o los que somos derechos escribiendo, entonces empezar a escribir con la izquierda. Es eso, incomodarnos y retarnos en todo momento. No solamente nos va a ayudar a estar conscientes del momento, sino que va a desarrollar nuestros dos hemisferios cerebrales, va a desarrollar nuevas habilidades con ambas manos, con ambos pies, en otros. Eso tiene muchos propósitos. Entonces sí, bueno, muchas gracias. Eso sería correcto. ¿Alguna otra pregunta, aclaración, algo más que vamos? Todo claro hasta ahora. Entonces, bueno.